Secundaria segundo grado. Ciencias, física, técnicas de diagnóstico, el ultrasonido. Sean bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, a una sesión más de Aprende en Casa 2, en la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta ocasión nos acompaña la maestra Carla Edimey Plasencia Colín, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Enrique. Espero que todas y todos los que nos ven desde casa se encuentren bien de salud y estén extremando las medidas de higiene como el uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente y el distanciamiento social, para que pronto podamos llegar a semáforo verde y así poder regresar a las aulas. Es un gusto participar en esta sesión, que tiene como propósito que las alumnas y los alumnos que nos ven puedan interpretar y analizar las bases del funcionamiento de instrumentos que se usan para el cuidado de la salud. En esta ocasión, haremos énfasis en el ultrasonido como técnica de diagnóstico médico. Eso suena bastante interesante, maestra. ¿Ustedes en casa ya tienen listos sus materiales? Es importante que tengan a la mano su siempre confiable cuaderno, libro de texto y lápiz o bolígrafo para que puedan hacer las notas necesarias. También procuren contar con un espacio adecuado para poder aprender. No olviden tomar nota de las ideas principales, dudas o cualquier otro dato que consideren importante para que lo puedan retomar más adelante. Si ya estamos listos, es momento de comenzar. Empecemos por retomar algunos puntos clave de las sesiones anteriores. Enrique, ¿sabes qué tipo de onda es el sonido y cuáles son sus características? Bueno, el sonido es una onda mecánica, lo que significa que necesita un medio material para propagarse. Y es el tipo de onda que nos permite escuchar lo que pasa, a nuestro alrededor. Muy bien. De hecho, las ondas sonoras permiten que nos comuniquemos a través de las palabras. ¿Recuerdas alguna otra característica de las ondas de sonido? La verdad, si le soy muy sincero, no recuerdo casi... No recuerdo ninguna característica, maestra. No hay problema. Para conocer las características del sonido, vamos a ver el siguiente video. ¿Saben? De niño me encantaba lanzar piedras al agua. Siempre me han gustado esas ondas que se producen. Pero, ¿qué explicación habrá detrás? ¿En qué otros lugares se propaga ese tipo de ondas? Miren cómo juega el niño con el resorte. Es todo un as haciéndolo funcionar. ¿Y qué tal aquellos chicos bailando y disfrutando de la música? Siento vibraciones junto a la bocina. ¿A qué se deberá? ¿En qué se parecen las escenas anteriores? Como podemos ver, en las tres escenas aparecen diferentes tipos de ondas. A nuestro alrededor hay objetos que vibran y generan ondas que viajan a través de materiales sólidos, líquidos o gaseosos. Una forma de clasificar las ondas es tomando en cuenta la dirección de su propagación. Por ejemplo, si tomamos un resorte, lo atamos de uno de sus extremos a una pared y lo agitamos del otro extremo. Moviéndolo hacia arriba y hacia abajo, generamos ondas transversales. Ahora bien, si jalamos el resorte para estirarlo horizontalmente y dejamos que regrese a su estado, también generamos ondas, pero estas se desplazan en la misma dirección longitudinal. Independientemente de su tipo, todas las ondas tienen las siguientes características: dirección de propagación, crestas, valles, amplitud, longitud de onda, frecuencia y periodo. El sonido se origina por la vibración de un cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos, el aire pasa por las cuerdas vocales y estas vibran, mientras que el sonido de una guitarra se produce cuando vibran sus cuerdas. Como ya dijimos, el sonido necesita un medio material para propagarse.
ya sea un sólido como un metal, un gas como el aire o un líquido como el agua. Las ondas sonoras se propagan en todas direcciones, y dado que su frente de onda es esférico, podemos escuchar un sonido desde múltiples lugares. Si tomamos el ejemplo de la piedra en el agua, podemos entender que un frente de onda está formado por todos los puntos que se encuentran en idéntico estado de vibración, ya sea una cresta o un valle, y que cuando la onda se propaga, los círculos se desplazan generando otros de mayor tamaño. Por ejemplo, el sonido o canto que emite el gorrión mexicano cambia de frecuencia e intensidad de acuerdo con el ambiente donde se encuentra. Los seres humanos producimos la voz en la laringe, cuya parte esencial es la glotis. El aire procede de los pulmones, pasa a través de la glotis y hace vibrar los dos pares de cuerdas vocales que se asemejan a dos lengüetas dobles membranosas. Tanto el sonido que emite el gorrión como el que emitimos los seres humanos se produce cuando las partículas o moléculas vibran y al hacerlo transmiten dicha vibración a las moléculas vecinas. De esta manera, el sonido se propaga en el medio. A medida que las ondas sonoras se propagan, las partículas se juntan y producen zonas de compresión, generando mayor presión. Y a medida que las partículas se separan, se generan zonas de expansión. El aire comprimido tiende a descomprimirse hacia la derecha y a comprimir el aire próximo. Esta nueva compresión implica a su vez una nueva expansión, por lo que la perturbación original se propaga a lo largo, alejándose de la fuente que originó la vibración. Así pues, podemos decir que el sonido es una onda de presión, igual que una onda que se propaga en un resorte. A medida que se aleja de la fuente, el sonido se expande y disipa su energía paulatinamente. A este efecto se le conoce como Doppler. Por ejemplo, cuando una fuente de sonido se mueve, el sonido que produce varía en función de su velocidad y del sentido del movimiento. Por ello, cuando se acerca una ambulancia, el sonido de la sirena se percibe como agudo. Por el contrario, cuando se aleja, el mismo sonido se percibe como grave. Las variaciones de presión de ondas pueden ser representadas mediante una gráfica como esta, en la cual las compresiones corresponden a los montes y las descompresiones a los valles. Una de las propiedades del sonido es el tono. Este se relaciona con la cantidad de energía que transporta la onda sonora y nos ayuda a diferenciar los sonidos fuertes de los débiles. Los tonos se diferencian por sus frecuencias. Un tono será agudo cuanto más rápido vibre la fuente sonora y más grave cuando más lenta sea la vibración. Como hemos observado, cada objeto o ser vivo emitimos una onda diferente. Por ejemplo, los aparatos que emiten sonido, los animales como el gorrión y otras aves, y nosotros, los seres humanos, quienes podemos controlar el aparato de fonación y la fuerza de expiración para hablar de forma aguda o grave, y así variar la intensidad sonora. ¿Qué dices? ¿Lanzamos un par de piedras al lago? Como podemos observar en el video, el sonido es una onda mecánica de tipo longitudinal que nos permite escuchar lo que nos rodea. ¿Entonces el sonido no es como las ondas electromagnéticas? No. El sonido no es generado por campos magnéticos y eléctricos. De hecho, no es una radiación. Las ondas mecánicas no pueden ser colocadas en esa categoría. Las ondas mecánicas son una perturbación del medio que las propaga. Entonces, si no hay medio, no hay onda mecánica. Eso significa que el sonido no se puede propagar en el vacío. Así es. Por ejemplo, si colocáramos un timbre dentro de una campana de vacío y sacáramos todo el aire que hay dentro de ella, aunque estuviera funcionando el timbre, no podríamos escucharlo. Porque si sacamos todo el aire, ya no habría un medio material por el cual se propague la onda. ¿O no, maestra? Es correcto. No debemos olvidar que el sonido hace vibrar las partículas del medio por el cual se propaga. Y sin partículas no hay sonido. Maestra, ¿los humanos somos capaces de percibir todas las ondas de sonido o, no sé, existen algunas que no podamos escuchar? Es una muy buena pregunta. El oído humano puede detectar ondas sonoras que se encuentren en un rango de frecuencias comprendidas aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz.
Entonces no somos capaces de escuchar frecuencias menores o mayores a esos valores. No, no podemos. No podemos escuchar esos sonidos. Todas las ondas sonoras cuya frecuencia es menor a 20 Hz reciben el nombre de ondas infrasónicas, mientras que las que tienen una frecuencia mayor a 20.000 Hz se llaman ondas ultrasónicas. Ondas ultrasónicas. ¿Esas son las que usan los aparatos de ultrasonido? Exactamente, pero antes de llegar ahí, me gustaría mencionarte que, aunque nosotros no podemos escuchar infrasonidos o ultrasonidos, hay algunos animales que sí lo pueden hacer. Por ejemplo, los elefantes, que pueden escuchar sonidos cuyas frecuencias oscilan entre los 12 y los 16.000 Hz. Ah, y entonces los elefantes son capaces de escuchar ondas infrasónicas que nosotros no podemos. Es correcto. Por otro lado, los perros y los gatos escuchan sonidos con frecuencias entre los 20 y 64.000 Hz. Los perros y gatos pueden escuchar sonidos en la zona del ultrasonido. ¡Qué interesante! Un caso muy interesante son los delfines, que pueden escuchar frecuencias entre 20.000 y 150.000 Hz. Vaya, su rango auditivo está completamente en el ultrasonido, maestra. ¿El sonido viaja mejor en el agua que en el aire? La propagación del sonido depende de las características del medio, principalmente de su elasticidad. Por elasticidad me refiero a la capacidad del medio para recuperar su forma inicial. Un parámetro que podemos medir es la velocidad del sonido y cómo varía dependiendo del medio en el que se propaga. Entonces eso quiere decir que el sonido no va a viajar a la misma velocidad en el aire que en el agua. Efectivamente, en general, el sonido se propaga a mayor velocidad en líquidos y sólidos que en gases. Por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire es aproximadamente de 344 metros por segundo, mientras que en el agua viaja a unos 1440 metros por segundo y en el acero alcanza una velocidad de aproximadamente 5000 metros sobre segundo. Hay mucha diferencia en las velocidades de propagación. Así es. Y ahora que ya conocemos más cosas sobre el sonido, hablemos sobre la técnica de diagnóstico médico conocida como ultrasonido. Enrique, ¿sabes qué es el ultrasonido y para qué se usa? Sí. El ultrasonido es un instrumento que utilizan los médicos para obtener imágenes del interior del cuerpo. Por ejemplo, para detectar alguna enfermedad o conocer el desarrollo de un feto cuando está en el vientre materno. Así es, el ultrasonido es una técnica de diagnóstico considerada no invasiva, que permite obtener imágenes dentro del cuerpo. Maestra, ¿qué significa que sea una técnica no invasiva? Los procedimientos no invasivos son aquellos que no involucran instrumentos que rompan la piel o que entren físicamente en el cuerpo. Bueno, menos mal que no hay que cortar o algo por el estilo para poder utilizar un ultrasonido. Pero, ¿cómo funcionan? Para comprender su funcionamiento, veamos el siguiente material audiovisual, donde además conoceremos otras aplicaciones del sonido en la ciencia. Vengo a fisioterapia con ultrasonido para recuperarme más pronto de una torcedura de tobillo. ¿Sabías que esta tecnología funciona con el eco? Sí, como lo oyes, con el eco. El eco se produce cuando las ondas, ya sean acústicas o electromagnéticas, se reflejan en una superficie. El oído humano percibe el eco si el tiempo entre el sonido original y el reflejado es mayor a 0.1 segundos o está a más de 17 metros de la superficie reflectante. Las ondas sonoras se reflejan en varias direcciones y solamente algunas de ellas regresan al punto de origen. Por eso, el eco es menos intenso que el sonido original. Las ultrasónicas son ondas con una frecuencia superior a 20.000 Hz, no perceptibles por el oído humano, pero capaces de reflejarse y de generar eco. Una aplicación de este eco es el sonar o ecosonda, una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua para navegar, comunicarse o detectar objetos sumergidos.
Esta técnica funciona de forma similar al mecanismo de orientación de los murciélagos y los delfines. En el fondo de la embarcación se coloca un transductor que convierte la energía eléctrica en energía sonora y envía pulsos de sonido igualmente espaciados que al llegar al fondo del mar se reflejan de regreso al barco, donde son recibidos por un micrófono subacuático llamado hidrófono. Posteriormente, una computadora mide el tiempo entre la emisión de la señal y la recepción del eco para conocer la profundidad del mar y la forma del relieve oceánico, así como para determinar la distancia entre el barco y los objetos que lo rodean, por ejemplo, arrecifes o bancos de peces. El sonar también se usa para detectar fallas en tuberías y encontrar yacimientos submarinos, entre otras aplicaciones. Ahora hagamos un viaje al pasado para conocer un poco del desarrollo del sonar, específicamente al siglo XIX. En ese entonces los hermanos Curie descubrieron que los cristales piezoeléctricos como el cuarzo podrían convertir la tensión mecánica en electricidad y esta en vibraciones mecánicas. Por esta razón fueron fundamentales para la fabricación de los transductores. A principios del siglo XX, el físico Paul Langevin aplicó el ultrasonido en el campo de la navegación e inventó el sonar, el cual se usó durante la Segunda Guerra Mundial para vencer a los submarinos nazis. A mediados de la década de los 50, el ultrasonido fue aceptado por las sociedades médicas como un instrumento de diagnóstico. Y a partir de 1970 comenzaron a construirse instrumentos más precisos y compactos. El aparato de ultrasonido o ecógrafo funciona de la siguiente manera. La vibración del cristal piezoeléctrico produce pulsos de sonido, que son ondas intermitentes con una frecuencia entre 1 y 5 MHz, los cuales se propagan al interior del cuerpo. Una parte de estas ondas se refleja al encontrar un obstáculo, en este caso un órgano, y el resto penetra hasta encontrar el siguiente obstáculo. Las ondas se propagan en estructuras con alto contenido de agua. Por ello, el ultrasonido no se utiliza para estudiar el tejido óseo ni órganos con cavidades de aire, porque las ondas continúan su camino sin hacer eco. El ultrasonido de baja intensidad permite transformar la señal en imágenes denominadas ecografías o ecogramas, las cuales el médico ve y analiza sobre una pantalla en tiempo real. Con el ultrasonido se aprecia el movimiento de los órganos y de la sangre que fluye por ellos y se detectan cambios en su aspecto, función o masas anormales como los tumores. Es una técnica indolora y no peligrosa, y entre sus usos más comunes está el obstétrico, para monitorear el desarrollo fetal. También se usa en estudios especializados para el diagnóstico en ciertos órganos como el ecocardiograma y el ecoencefalograma. Y otro uso es el terapéutico, ya sea para disminuir el tamaño de cálculos en los riñones con el fin de que el organismo los pueda expulsar, o bien para tratar la tendinitis muscular mediante la vibración de los tejidos y así calmar la inflamación y el dolor. La física es una ciencia que ha contribuido no solo a conocer más nuestro planeta, sino también al interior de nuestro organismo. ¿Y tú, cómo te has beneficiado de la física? Esto es bastante interesante, maestra. El sonido tiene muchas aplicaciones, además de los aparatos de ultrasonido. Me pregunto, ¿quién habrá inventado ese aparato? Para que existieran las máquinas de ultrasonido pasaron muchos sucesos. Podríamos decir que lo primero fue descubrir las ondas ultrasónicas. ¿Recuerdas que hay animales que pueden detectar sonidos que nosotros no somos capaces de escuchar? Sí, como los elefantes, los delfines, los perros y los gatos. Pues en el siglo XVIII, el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani descubrió la existencia de las ondas ultrasónicas, mientras estudiaba la forma en la que los murciélagos atrapaban a sus presas. Ay, de mis clases de biología, recuerdo que una vez nos mencionaron que los murciélagos usan el eco para moverse en su entorno y encontrar comida en lugares con poca o nula luz. Tienes razón. Regresando a la historia del ultrasonido, después de este descubrimiento vinieron las aportaciones de Christian Andreas Doppler sobre el sonido y de los hermanos Pierre y Jacques Curie
sobre los materiales piezoeléctricos, como vimos en el video. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, empezó el desarrollo de equipos diagnósticos en medicina. Después de varios años de desarrollo, en la década de 1950, el ultrasonido fue aceptado por las sociedades médicas como un instrumento de diagnóstico. En esta época, los equipos eran de gran tamaño y ocupaban espacios considerables. Aún no existía el gel conductor y los pacientes eran sumergidos en un estanque lleno con una solución conductora de sonido, como el agua, y debían permanecer sin moverse durante la adquisición de las imágenes. En la imagen del lado izquierdo vemos el aparato donde eran colocados los pacientes, mientras que a la derecha observamos una imagen del riñón derecho con una parte del hígado. Sí que eran de gran tamaño los primeros aparatos de ultrasonido y las imágenes, bueno, no eran tan definidas. Pero, ¿qué es el gel conductor y para qué sumergían a las personas en agua? Existen varias cosas que pueden impedir el camino de las ondas del ultrasonido. Los gases, como el aire, pueden obstaculizar la proyección de las imágenes. Si hay una variación en la densidad del medio entre el transductor que genera las ondas y lo que se requiere observar, no se obtendrán imágenes útiles. En el caso del primer aparato de ultrasonido, el cuerpo del paciente era sumergido parcialmente en agua para que las ondas fluyeran por el líquido y luego inmediatamente al cuerpo. Entonces, el gel sirve para que las ondas de ultrasonido fluyan entre el transductor y el cuerpo del paciente, ¿no, maestra? Efectivamente, con el gel se evita que existan burbujas de aire entre el transductor y la piel del paciente, ayudando a que las ondas sonoras de la máquina sean conducidas correctamente. Ya en la década de 1970, se logran las primeras imágenes en escala de grises. Además, se agregan componentes electrónicos a los aparatos de ultrasonido, logrando finalmente imágenes en tiempo real de alta resolución. A la izquierda podemos ver un equipo de ultrasonido estático, es decir, su brazo no podía moverse, y a la derecha observamos una imagen del abdomen obtenida con ese aparato. En la actualidad, los aparatos de ultrasonido cuentan con componentes eléctricos muy sofisticados y sus transductores son capaces de generar varios tipos de frecuencias para adaptar la técnica al estudio de diferentes órganos. Maestra, ¿y cómo una onda sonora se convierte en una imagen? ¡Qué buena pregunta! Como ya sabemos, el transductor aplica ondas sonoras al interior del organismo y luego las detecta en reflexiones o ecos que sufre la onda al pasar por los tejidos. Estas reflexiones son detectadas y procesadas por un software específico que mide la diferencia entre las ondas emitidas y las que regresan. Con esos valores se genera la imagen. Ahora comprendo un poquito más, maestra. ¿Es riesgoso el uso del ultrasonido? La técnica de diagnóstico del ultrasonido no se debe usar de forma casual, solo cuando lo solicite el médico, especialmente cuando se trate del monitoreo del crecimiento de un feto, ya que las ondas de sonido son absorbidas por los tejidos, transformándose en energía térmica. Sin embargo, en un adulto no presenta ningún problema. Entonces, siempre sigamos las indicaciones de nuestros médicos, es muy importante. Como puedes ver, volvemos a comprobar que la física está presente en nuestra vida diaria. Sí, es sorprendente que en ocasiones no nos damos cuenta que vivimos rodeados de fenómenos físicos. Para terminar, alumnas y alumnos que nos ven, anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y respóndanlas. ¿Cuál es el principio físico que utiliza el ultrasonido para poder funcionar? ¿El uso del ultrasonido tiene algún efecto negativo sobre la salud? ¿Por qué? Además de su función como técnica de diagnóstico médico, ¿qué otro uso tiene el ultrasonido? Si desean profundizar en el tema, pueden consultar su libro de texto y otras fuentes de información como páginas de internet confiables y libros especializados. Agradecemos a la maestra Carla Eddy May por su apoyo en esta sesión. No olviden seguir sintonizando la programación que es de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda,
llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.